Vamos a cantar esta canción, Si me acecha Satanás y desmayo en mi interior. Si me acecha Satanás y desmayo en mi interior, si me cubre oscuridad y me agobia el temor, en silencio esperaré, confiaré en ti, Señor. Tu palabra es mi sostén, tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. Tú mi escudo y trono. Canta, hermano, en peligro y tempestad, si prospera el pecador, como un soplo pasará. Yo sé bien que triunfarás, Satanás vencido está. Tu poder me guardará. Canta, hermano, tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. En mi soledad, tú mi consuelo, refugio fiel, mi fundamento. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. Cuán inexplicable amor. No merezco tu bondad, no merezco tu bondad. Por tu obra expiación encontré en ti la paz. La batalla terminó, no hay vergüenza ni temor. Ya la muerte derrotó. Tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. En mi soledad, tú mi consuelo, refugio fiel, mi fundamento. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. ¿Cuánto van a esperar en Dios, hermano? Amén. Vamos a cantar la siguiente alabanza. Porque Él vive, triunfaré mañana. Vamos a cantar esta alabanza y luego los anuncios. Dios nos envió a su Hijo Cristo, a su Hijo Cristo. Él es salud. Canta, hermano, paz y perdón. Paz y perdón. Vivió y murió por mis pecados. Por mis pecados. Vacía está la tumba porque Él triunfó. Todos, porque Él vive, porque Él vive. Triunfaré mañana.
sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré y al ver la vida triunfando invicta, veré gloria. Quiero escucharlo a todos, bien fuerte cantar. Porque Él vive. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. En ti, Señor Jesús, tu obra suficiente, tu sangre me compró a mí y ahora soy completo en ti. Completo en ti soy por la fe y por tu gracia en mi ser. Gloria te doy, mi Salvador, firmeza hallé. Completo en ti, justificado ante ti, santificaste mi vivir y mi perdón pagaste tú al derramar tu sangre aquí. Completo en ti todo me das y nada bueno negarás. Desde que tú eres mi porción, no pido más. Completo en ti, justificado ante ti, santificaste mi vivir y mi perdón pagaste tú al derramar tu sangre aquí. Buen Salvador, ante tus pies, tribus y lenguas estarán, y entre los salvos yo estaré, por siempre ya completo en ti, justificado ante ti, santificaste mi vivir y mi perdón pagaste tú al derramar tu sangre aquí. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Alguien nos visita por las dudas por primera vez. Levanta su mano, primera vez. Hoy, qué bueno, qué bendición, qué gozo tenerte. Tenemos un regalito para ti, así mantén las manos arriba hasta que llegue, ¿verdad? El regalo. Hay dentro de la bolsita de regalo, hay varias cositas, hay unos dulces que pueden comer, ¿no es cierto? Hay también una información de la palabra de Dios, una información acerca de la salvación de Jesucristo, el mensaje más importante que tenemos para compartir, ¿sí? Y también hay un papelito ahí adentro que si llenas con tu nombre y número de teléfono, sería un privilegio poder después visitarle, ¿sí? Si es que llena esa información y nos dejas después al terminar la reunión, ¿sí? Entonces todos recibieron, los que vinieron por primera vez, no faltó nadie, qué bueno. Bueno, ahora vamos a ir al tiempo de la palabra del Señor. Hoy tenemos el gran privilegio de tener al pastor Nicolás Suárez. Él después seguramente se va a introducir, contar capaz un poquito de él, de dónde vive, dónde está sirviendo, pero está sirviendo en la iglesia bautista ya en Garoapé. Dios lo está usando de gran manera en ese lugar, ¿verdad? Y estoy muy contento de poder tener el privilegio de tenerlo acá con nosotros y que nos traiga el mensaje que el Señor tiene para nosotros, ¿sí? Entonces, en los próximos minutos
vamos a guardar silencio, vamos a prestar atención. Este es un momento muy, muy importante, ¿sí? De recibir lo que Dios tiene para uno. Y vamos a recibir, pastor, con un aplauso, ¿sí? Gracias hermanos. Es un placer para mí estar en este día, en esta tarde. Le agradezco al pastor Benjamín por la invitación para poder venir en esta noche, traer el mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón y espero que sea de bendición. Mi nombre es Nicolás, mi apellido es Suárez, soy pastor hace aproximadamente 1 año y medio de la Iglesia Bautista Bíblica de Garuapé, en la ciudad de Garuapé, ¿sí? Gracias al Señor recibí a Cristo en mi corazón en el año 2013, ya aproximadamente enero, no me acuerdo muy bien la fecha sinceramente, pero me acuerdo que sí fue después de las fiestas, porque mi papá justamente había aceptado a Cristo en noviembre, antes de la fiesta, y luego en enero fue cuando un hombre vino de Paraguay, un evangelista, nos predicó el evangelio a mí y a mis hermanos, y en ese día yo entregué mi vida a Cristo. Y fue desde ese día cuando comenzó esta carrera, esta travesía de esta nueva vida en Cristo. Y le agradezco al Señor por su palabra, gracias al Señor por los predicadores, porque ese día ellos pudieron venir a mi hogar a predicar el evangelio. Mi papá aceptó a Cristo a través de una radio. Yo sé que su pastor también tiene en su corazón, Dios ha puesto en su corazón el poner una radio para predicar el evangelio. Es tremendo. Mi papá aceptó a Cristo y trajo el evangelio a mi casa a través de una radio que predica las 24 horas el evangelio. Ahí en Paraguay está la radio. Y bueno, aproximadamente 12 años que soy cristiano, que soy una nueva criatura en Cristo. Tengo 12 años de haber nacido nuevamente y es un gozo para mí poder estar en esta noche por la gracia de Dios. Y estoy en este día, hermanos, aquí parado predicando el evangelio. Yo creo que todos los pastores decimos siempre lo mismo, parecemos discos rayados. Siempre por la gracia de Dios estoy hoy aquí parado y soy un testimonio del poder de Dios. Y yo creo que el evangelio, la palabra de Dios, es poder, hermanos, para salvación a todos los gentiles. Nosotros, gracias al Señor le doy por Jesucristo nuestro Salvador. Mi familia, soy el mayor de 7 hermanos. Tengo 2 hermanitas chiquitas que parecen mi hija, porque una tiene 5 años y otra tiene 4 años. Muchos confunden y piensan que es mi hija. Yo todavía no tengo hijos. Así que, bueno, muy agradecido con el Señor. La Iglesia Bautista Bíblica de Garuapé le envía un saludo. Ellos también mañana van a tener servicio. Gracias a Dios hay hermanos ahí encargados que van a estar llevando la palabra en ese día. Hermanos, les quiero compartir en esta noche la palabra de Dios, lo que el Señor puso en mi corazón. Me acompañan, hermanos, a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Dice la palabra de Dios. Vamos a leer en el contexto del versículo 13 en adelante. Dice la palabra de Dios: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Amén, hermanos. El título del mensaje en este día es el llamado
del creyente, sed santos porque yo soy santo. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos hable en esta noche. Oremos. Padre Celestial, Señor, te agradezco por tu palabra, Señor. Te agradezco, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, Señor. Ayúdanos, Señor, en esta noche a adentrarnos en las Escrituras. Te ruego, Señor, que sea el Espíritu Santo que en esta noche, Señor, esté hablando los corazones de estos hijos, Señor, tuyos. Así como hablaste a mi corazón, Señor, te ruego que también hables a sus corazones, Señor. Tenemos necesidad de conocer más y más de Cristo, Señor, de reflejar a Cristo en nuestras vidas. Te ruego, Señor, que en esta noche nos ayudes a nosotros a ver a tu Hijo Cristo Jesús y a ser santos como Él también es santo. En el nombre de Cristo Jesús te pido, Señor. Amén. Amén, hermanos. Este es el llamado de todos los cristianos. Sed santos. La palabra santo, hermanos, significa apartado. Apartado para un propósito. La palabra santo no es una estatua, como muchas veces nosotros pensamos, una imagen, y decíamos nosotros que es un santo, sino más bien bíblicamente la palabra santo significa apartado para Dios, para los propósitos de Dios. Y aquí nos llama a nosotros el apóstol Pedro que nosotros seamos santos, así como el Señor Jesucristo es santo. ¿Para quién es este llamado de ser santos? Todos aquellos que se arrepintieron de sus pecados y han aceptado a Cristo Jesús en su corazón, ¿sí? Son apartados para Cristo. Todos aquellos que aceptaron a Cristo se arrepintieron de sus pecados. Saben, hermanos, que todos nosotros, según la palabra de Dios, nacemos en pecado. Y en un momento de nuestra vida nosotros tenemos que tomar una decisión. Tenemos que tomar una decisión y se nos encuentra Cristo, nos predican acerca del Evangelio y las Escrituras dicen que todos nos desviamos, todos pecamos en algún momento. Y dice la palabra de Dios y la justicia de Dios dice que aquellos que pecan merecen una condenación. Pero ahora, de tal manera nos amó Dios, vio nuestra condición que envió a su Hijo Cristo Jesús. Para que todo aquel que cree en Cristo no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué tiene que hacer usted para ser condenado, para ir al infierno? No tiene que hacer nada. Simplemente siga viviendo la vida que está viviendo hasta ahora. ¿Qué tiene que hacer usted para ir al cielo? Arrepentirse de sus pecados, creerle a la palabra de Dios. En Romanos capítulo 10 nos dice a nosotros la palabra de Dios que todos nos desviamos, todos pecamos en algún momento de nuestra vida. Todos alguna vez quizás mentimos, robamos. ¿Y cuál es la paga de ese pecado? La muerte. Por eso Dios vio la condición del mundo y no se quedó de brazos cruzados, sino que dio todo lo que tenía. ¿Y qué era aquello que Dios más apreciaba y lo más precioso que tenía? A su Hijo Cristo Jesús, que vino voluntariamente a esta tierra a pagar nuestros pecados en la cruz del Calvario. Ahora, ¿qué vas a hacer con ese mensaje, con ese regalo? Se te ha dicho que Cristo ha venido y ha pagado tus pecados, pero eso no sirve de nada si no tomas una decisión. Debes tomar la decisión de arrepentirte y aceptar a Cristo en tu corazón. Y el día que hagas esa decisión ante Dios, ahora Dios te llama cristiano, te llama a ser santo, a apartarte para Dios, de abandonar el pecado. ¿Sí? Abandonar el pecado. Versículo 13 de la palabra de Dios: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Cristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Una vez que aceptamos a Cristo, somos nuevas criaturas. Somos sellados con el Espíritu Santo, las arras del Espíritu.
La garantía que Dios nos da que somos salvos e hijos de Dios es el Espíritu Santo, que ahora nos dice a nosotros que somos hijos de Dios. Y ahora nos llama Dios a una misión, a un propósito. Nos hemos embarcado ahora, en el momento que usted acepta a Cristo, se pone en una carrera. Y la meta, el fin es ser como Cristo, ser santo, apartarte de esas cosas que antes te alejaban de Dios, apartarte del pecado. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios, ¿estamos ahí, hermanos? 2 de Corintios capítulo 3, versículo 2 al 3. Dice la palabra de Dios: nuestra carta sois vosotros, escrita en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Sí? Dice que ahora dice el apóstol Pablo que nosotros, una vez que aceptamos a Cristo, somos cartas leídas por el mundo. Ahora nosotros debemos vivir piadosamente. Ahora nosotros como cristianos, la palabra cristiano significa aquel que es como Cristo, que vive como Cristo. Ahora nosotros debemos ser discípulos, seguidores de Cristo. Ahora la pregunta es, ¿estás siguiendo a Cristo? Dios nos llama a nosotros a ser santos, ser apartados. Dios te salvó para que vivas de gloria en gloria y que así anuncies las verdades de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9. ¿Qué implica esto? Esto implica que tienes un propósito en esta nueva vida. En esta nueva vida ahora tienes un propósito. Dios te llama a algo grande. Vivir para Cristo y reflejar su gloria en tu vida. Dios quiere alcanzar a las personas de este mundo a través de tu vida. Dios quiere traer a los inconversos, aquellos que no conocen a Cristo, a través de tu vida. Dios quiere hacer su voluntad en tu vida y a través de tu vida. Por eso Dios nos llama, y es un imperativo ahora en nuestras vidas, ser santos, ser apartados para Dios. Ese es el camino. Tu día a día. El negarte cada día a tus deseos por un propósito. El agradar a Dios. La meta es ser santo como Cristo. ¿Cuál es la medida? Efesios capítulo 4. El libro de Efesios capítulo 4, versículo 13. Dice la palabra de Dios. ¿Cuál es la medida? Hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, hasta la medida, ¿sí?, de la plenitud de Cristo, la estatura. Debemos ser como Cristo, y es un trabajo tremendo, hermanos, que nos va a llevar toda esta vida, ser como Cristo anduvo en esta tierra. Ese es nuestro propósito. Nos hemos embarcado en el momento que aceptamos a Cristo en una carrera, y la meta es ser como Cristo. Ahora, ¿cuál es el obstáculo? ¿Cuál es el obstáculo que vamos a encontrar en esta carrera para poder reflejar a Cristo, para poder ser como Cristo? Hay tres enemigos que se van a oponer en esta carrera que tenemos nosotros. El apóstol Pablo compara esta vida cristiana, en sus cartas lo compara con una carrera. Aquel que corre las carreras de maratón, a veces las maratones son de 80 kilómetros, 120 kilómetros, 300 kilómetros. Al principio, cuando corremos la carrera, yo
Personalmente me encanta correr. Yo en la secundaria hacía carreras de resistencia. No soy tan bueno en velocidades de corta distancia, pero sí me considero ser bastante bueno en la carrera de larga distancia. Y le puedo decir que muchas veces es fácil. El primer kilómetro o los primeros 500 kilómetros. Me acuerdo yo en el colegio, siempre a fin de año se organizaba una maratón de 5 kilómetros. Y me acuerdo yo preparado, sabía ya por experiencia cómo correr una maratón. Y ahí estaban todos mis compañeros también y aquellos que no conocen quizás o que nunca corrieron una maratón. Y comienzan la carrera corriendo alocadamente. Y se empiezan a chocar en el camino. Y yo al comenzar, sabiendo que todavía me queda 5 kilómetros, comienzo con un ritmo. Comienzo con un ritmo constante, pero continuo. ¿Sí? Constante, justamente. Y aquellos que por ahí no conocen, comienzan con todas y en 500 metros, 700 metros se quedan sin energías. Y de a poco me fui dando cuenta, la última maratón que corrí, es como en una ribada, le iba pasando a todos aquellos que habían comenzado corriendo alocadamente. ¿Sí? Al principio, cuando comenzamos quizás la vida cristiana, para muchos quizás es difícil, para otros no tan difíciles, pero sinceramente, a medida que va pasando los kilómetros, se vuelve más pesada la carga. Aquellos que corrieron alguna vez los últimos kilómetros, yo me acuerdo una vez cuando competí en Puerto Rico, competí en una maratón y abandoné. Abandoné la carrera de resistencia porque ya no aguantaba la presión. No aguantaba la presión porque alguien me perseguía, mi corazón se aceleraba y empecé bien, pero al final abandoné en media carrera, abandoné el camino, abandoné y no pude alcanzar la meta. ¿Por qué? Porque comenzaron a haber problemas en mi mente, sentía yo angustia por aquellos que se acercaban a mí, me pasaban, y eso me empezó a bajar a mí la autoestima, hasta que llegó un momento que ya no resistí más y abandoné la carrera. En esta carrera también, la vida cristiana, Dios nos promete a nosotros, nos promete grandes promesas. Dios nos ha prometido que vamos a tener la victoria, pero eso no significa que van a haber obstáculos en el camino. Y vamos a tener principalmente 3 obstáculos. Primeramente, el que nos va a querer hacer abandonar esta carrera, el de ser santos, el de ser igual a Cristo, el cual nos va a llevar toda esta vida hasta que muramos, hasta que partamos de esta tierra, vamos a seguir tratando de ser como Cristo. El primer enemigo que tenemos nosotros es Satanás, el enemigo de nuestras almas, el tentador. El segundo enemigo que tenemos nosotros es el mundo y los deseos que hay en el mundo. Nos acosa este mundo, nos acosa, dice la palabra de Dios, que ya no somos más de este mundo. Ahora somos de la ciudad celestial. Hemos muerto nuestro pecado y hemos resucitado en simbología del bautismo. Ahora una nueva vida, y ahora esta nueva vida la vivimos como Cristo. Y el tercer enemigo de nuestras almas es nuestra carne. El primer enemigo, Satanás. El segundo enemigo que tenemos nosotros, el mundo. Y el tercer enemigo que tenemos constantemente en nosotros mismos es nuestra carne y sus deseos. Nuestra carne y sus deseos. Y Cristo nos dio una comparación en Mateo capítulo 13 de estos deseos. Me acompaña a Mateo capítulo 13. Estamos ahí, hermanos, Mateo capítulo 13. Y Dios lo comparó con una parábola. El Señor Jesucristo enseñó una parábola. Mateo capítulo 13, versículo 18. Y aquí el Señor Jesucristo se apartó con sus apóstoles y les explicó el significado de la parábola del sembrador. Dice la palabra de Dios: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, viene Satanás. El primer enemigo de nuestras almas, Satanás. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Hoy se le está predicando la palabra de Dios. Y Satanás va a querer quitar ese mensaje que hoy le está siendo predicado.
sigue la palabra de Dios, dice, este es el que fue sembrado, junto al camino. Versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento lo recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción. ¿Y de dónde vienen las aflicciones, hermanos? Del mundo. El primer enemigo de nuestras almas, Satanás. El segundo enemigo, el mundo. Las aflicciones. La semilla es la palabra de Dios. Dice, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Hermanos, tenemos nosotros 3 enemigos: el mundo, Satanás y nuestra carne, nuestros deseos, la avaricia, aquellos deseos que tiene nuestra carne todavía, hermanos. Y debemos batallar con estos 3 frentes. Debemos tener en cuenta que vamos a tener ataque de estos 3 frentes, no únicamente de Satanás. Muchas veces son nuestra propia carne pidiendo los deseos y culpamos a Satanás. Muchas veces es el mundo y culpamos a Satanás. Yo me pregunto cuántas acusaciones hemos hecho a Satanás siendo que fueron nuestra propia carne, nuestro propio el deseo el que nos hace pecar. Este es el enemigo que no nos permite a nosotros ser santos. ¿Cuál es la solución? ¿Qué debemos hacer nosotros? Hebreos capítulo 12. ¿Me acompaña a Hebreos capítulo 12? Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué debemos hacer nosotros? Versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Vieron, hermanos? Es una carrera. Pero vamos a perder esta carrera a menos que fijemos nuestros ojos en Jesús. La solución, hermanos, es no mirar esta tormenta, no mirar a estos enemigos, no prestarle atención al mundo, a Satanás y negarnos a nosotros mismos. Dice en el versículo 1, ¿sí? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. El pecado que nos ataca, el pecado que derrumba nuestras vidas, esas fortalezas que Dios quiere que construyamos. Es el pecado, hermanos, el cual debemos abandonar, pero no lo podremos abandonar al menos que pongamos nuestros ojos en Cristo Jesús. No podemos, hermanos, nosotros hacer la obra sin Cristo en nuestras vidas. Debemos nosotros practicar la piedad. Debemos nosotros buscar a Cristo cada día en oración, en la comunión con los santos, viniendo a la iglesia, en la lectura de la palabra de Dios. Buscar a Cristo sinceramente. ¿Usted sabe la historia de el apóstol Pedro? Que en un momento cuando la barca, iban pasando los discípulos en una barca y Cristo se había quedado en la otra ribera orando, pidiéndole al Señor. Y llegó un momento que en el medio de la tempestad, en medio del mar, comenzó a haber una tempestad y como que se hundía la barca en la cual estaban los discípulos. Y entonces asomaron sus ojos al horizonte y vieron caminando una persona en el mar y se asustaron y pensaron que era un fantasma. Entonces dieron grandes voces y se asustaron y se acercó Cristo y dijo que no teman. Y entonces identificaron que era Cristo caminando sobre las aguas. Y entonces Pedro le pidió
en un acto de audacia a Cristo, le dijo que si él era en verdad, que le permitiera caminar sobre las aguas como Cristo. Y Cristo le dijo, ven. Y usted sabe la historia, ¿no? Pedro se bajó de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas. Pero llegó un momento, dice que Pedro, quitando los ojos de Cristo, comenzó a ver ahora la tormenta. Comenzó a ver la tempestad. Y entonces se comenzó a hundir. Y entonces se exclamó a gran voz y Cristo inmediatamente, en el momento que él exclamó y se comenzó a hundir, Cristo extendió su mano y lo sacó. No, sino antes cuando Cristo le regañó. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero fíjese, hermanos, cuando Pedro tenía sus ojos puestos en Cristo, el consumador de nuestra fe, no se hundió. Pero cuando comenzó a ver los problemas, el afán de este mundo, cuando comenzó a ver su pecado, cuando comenzó a ver a Satanás, entonces eso representa, hermanos, la tempestad. Quitó sus ojos de Cristo y ahora comenzó a hundir. Nosotros debemos hacer eso justamente con Cristo. Dar ese paso de fe. Pedirle a Cristo ahora caminar sobre las aguas. Caminar sobre esta tempestad, este mundo corrompido y desordenado por el pecado. Porque de esta manera le agrada a Dios. Capítulo 11 de Hebreos, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Es la fe. Y en el versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, y esa palabra es importante, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Sí? Es imposible agradar a Dios sin fe. Todos nosotros debemos dar ese paso de fe de alguna u otra manera al seguir a Cristo. No sabemos qué va a suceder. No sabemos en qué nos va a llevar esta carrera. Pero confiamos en Cristo. Sabemos que Él murió por nosotros y que Él nos puede guardar. Hermanos, yo me acuerdo, y voy a dar el testimonio, yo acepté a Cristo aproximadamente a los 15 años, en el año 2013. Y comencé a vivir la vida cristiana y comencé la carrera, pero desordenadamente. Puedo tener muchas excusas, pero sinceramente había aceptado a Cristo en mi corazón, pero no lo seguía de todo corazón. Hasta que llegó un momento en mi vida en el cual Dios trató conmigo, porque soy su hijo. Y dice Dios, al que toma por hijo, disciplina. Y Dios comenzó a tratar y le agradezco a Dios por su disciplina, porque esa disciplina me atrajo hacia Él. Llegó un momento en mi vida en el cual yo tomé una decisión estando en mi cama, me acuerdo claro ese día. Cuando estaba ya afligido, cansado de vivir una doble vida. Venir a la iglesia y aparentar ser santo. Pero yo sé que en mi casa y en el mundo y en el colegio vivía otra vida. A nadie le decía que yo era cristiano. Con mis amigos del barrio, algunos sabían obviamente porque siempre íbamos a la iglesia, pero no reflejaba, no vivía apartado, no era santo en mi manera de vivir. Y entonces, hermanos, llegué a la conclusión que el hombre más infeliz en esta tierra es un cristiano que vive como el mundano. Porque ¿sabe qué, hermanos? En un momento yo podía estar contento con mis amigos, podía estar feliz con mis amigos, pero eso duraba un tiempo y cuando volvía a mi cama me sentía un infeliz. Porque no estaba ni bien en el mundo y cuando entraba en la casa de Dios tampoco me sentía bien. Me sentía un infeliz. Hasta que llegó un día que la palabra de Dios fue penetrando a la exposición de la palabra y le agradezco a mi papá que siempre me inculcó a mí venir a la iglesia. No era una opción mientras que vivía bajo ese techo faltar a la iglesia. Y gracias a la predicación de la palabra penetró mi alma y un día en mi cama
me arrepentí y le dije a Cristo, ya no quiero vivir más esta vida. Ahora sí voy a vivir la vida que quieres que yo viva. Y fue un paso de fe. No sabía lo que iba a suceder, pero ya estaba cansado de vivir una doble vida. Entonces les pedí a Cristo nuevamente perdón. Y ese día me acuerdo claramente, después de tanto tiempo de haber aceptado a Cristo, dormí en paz. Una paz que sobrepasó a todo entendimiento. ¿Eso significa que desde ese día hasta hoy nunca tuve tropiezos? ¿Nunca tuve problemas? No, pero estaba seguro. Y desde ese día le pedí a Cristo que me perdonara y puse mis ojos en Él, en Cristo. Y si hoy estoy de pie todavía es gracias a Cristo. Esto es lo que se logra teniendo fe en Cristo. ¿Sí? El poder alcanzar la meta, el ser santo, se logra únicamente teniendo fe en Cristo, en que Él hará la obra en nosotros, aunque no lo creamos posible, porque el poder de Cristo se perfecciona en nuestras debilidades. Porque cuando somos débiles, entonces Dios es fuerte. Dios se glorifica en nuestras debilidades. ¿Sí? Es grande el llamado y difícil de transitar. Por eso el apóstol Pablo lo compara muchas veces con una carrera. Primera de Corintios, me acompaña Primera de Corintios. Primera de Corintios, hermanos, capítulo 9, versículo 24 al 27. Dice la palabra de Dios: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, ¿sí? No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado, ¿sí? Aquí dice el apóstol Pablo que corre la carrera, ¿sí? No como la aventura, sino que golpea su carne. Golpea su carne con sus deseos, se niega a sí mismo, se niega a sus deseos. Gálatas, me acompaña a Gálatas capítulo 5. ¿Sabe qué, hermanos? En Gálatas capítulo 5 hay un mandato de Dios hacia nosotros, capítulo 5, versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Dios quiere ahora que nosotros, Cristo mismo, que crucifiquemos a la carne, crucifiquemos a los deseos de la carne. ¿Y sabe qué, hermanos? Eso nos quiere decir a nosotros, en la época de Jesús, la manera más cruel de tratar con una persona era la crucifixión. Y aquí la palabra de Dios nos manda a nosotros que debemos crucificar. Debemos nosotros ser cruel con la carne. Debemos negarle a la carne. ¿Y sabe qué, hermanos? Aunque usted luche contra la carne, aún así, aunque usted crucifique la carne, aunque usted piense que ya le tiene controlado a la carne, su carne sigue teniendo deseos. El Señor Jesucristo en San Juan, capítulo 19, versículo 28, cuando fue crucificado, en un momento Él dijo y exclamó: tengo sed. ¿Puede ver, hermanos? Aunque ese cuerpo de Cristo que fue inmolado, golpeado, torturado, aún así estando en la misma cruz, tenía
todavía deseos. Tenía sed. Aunque usted someta a su carne sigue teniendo deseos. Sigue teniendo deseos. Por eso el desánimo de muchas personas durante el camino. Hacen todo lo posible para apartarse de la carne, someten a su carne y cuando piensan ya que lo tienen sometido, vuelve a surgir un deseo. Muchas veces quizás usted ya ha controlado algún vicio o algún vocabulario que usted tiene y cuando en un momento de ira o algo, se le vuelve a salir otra vez esos malos pensamientos, esas malas palabras, que usted pensaba ya que lo tenía controlado. Eso quiere decir, hermanos, que nuestra carne, aunque lo sometamos, sigue teniendo sus deseos. Pero no debemos bajar los brazos. No debemos confiar en nuestras propias fuerzas. Debemos tener nuestros ojos puestos en Cristo Jesús. No temas, cristiano, Dios es tu ayudador. Y Dios nos ha dado una promesa, el Espíritu Santo, nuestro ayudador. Romanos capítulo 8, versículo 26. Romanos 8, 26 dice la palabra de Dios. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. El Espíritu Santo es nuestra garantía. Dios envió poder. Dios pidió a los apóstoles luego de resucitar que esperaran, que no predicaran el Evangelio, que esperaran el poder de lo alto, el Espíritu Santo de Dios, que llegó en el Pentecostés. Y recibiréis poder, poder. El Espíritu Santo, nuestro ayudador, es el que nos ayuda en nuestras debilidades. En conclusión, hermanos, en medio de esta carrera que va a durar toda la vida, hasta el momento que partamos de esta tierra, vamos a seguir luchando con nuestros deseos, contra Satanás y contra el mundo. Pero la palabra de Dios nos aconseja a nosotros a tener fe, paciencia y determinación. En medio de tu desesperación no temas, confía en Cristo tu Salvador. Corre la carrera. Mateo capítulo 11, versículo 28. Mateo 11, 28. Dice el Señor Jesucristo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Venid a mí todos los que estáis trabajados, aquellos que están cansados ya de luchar contra Satanás, contra su carne. Va a llegar un momento en tu vida que vas a estar cansado o cargado por preocupaciones, el afán de esta vida. Pero Cristo dice: venid a mí. Entrega tu carga a Cristo, puesto los ojos en Cristo, el consumador de la fe. Con paciencia, fe y determinación, puesto los ojos en Cristo. Isaías 41:10. Dios nos da una promesa. Isaías capítulo 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre. Versículo 13 dice: porque yo, Jehová, soy tu Dios,
quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo, yo te ayudo. Es Cristo Jesús nuestro ayudador, puesto los ojos en el consumador de nuestra fe. Hermanos, la vida cristiana no se trata de dejar el pecado por tus propias fuerzas, sino más bien se trata de amar tanto a Dios, de tener una cercanía tan preciosa con Cristo que tu deseo de pecar deja de existir. Amas tanto y consideras y aprecias tanto la comunión con Cristo en tu vida que ese deseo por el pecado deja de existir. Muchos de los cristianos quieren dejar el pecado por sus propias fuerzas, sin Cristo en sus vidas, sin tener a Cristo presente en cada día de su vida, viniendo solamente a la iglesia, leyendo la Biblia, pero sin buscar a Cristo, sin buscar practicar la verdad, sin querer en verdad, sin amar a Cristo. El camino del cristiano es como un niño que aprende a caminar. Por más que caigas, siempre estará el brazo de tu Padre Dios extendida para ayudar a levantarte de nuevo. Por más que tropecemos y caigamos, Cristo extiende su mano. Cuando Pedro se iba hundiendo porque miraba la tempestad, y todos en un momento de nuestra vida en esta carrera vamos a mirar nuestro pecado, vamos a ser seducidos por Satanás, vamos a ser tentados por el mundo y vamos a sentirnos decepcionados porque hemos apartado los ojos de Cristo. Pero Cristo dice, ven a mí, confiesa tu pecado y estemos a cuenta. Dice Cristo, hoy es día de poner a cuenta conmigo. La pregunta es, ¿has aceptado a Cristo? ¿Has nacido de nuevo? Y si has nacido de nuevo, ¿estás cumpliendo esto? ¿Estás buscando de todo corazón a Cristo? ¿O simplemente estás guardando la ley? Tengo que ir a la iglesia, tengo que leer la Biblia y tengo que orar. ¿Pero lo haces en verdad porque amas a Cristo? ¿Tienes tus ojos puestos en Cristo? Es necesario hacer esto sin dejar de hacer lo otro, de hacerlo por amor a Cristo. Y entonces no va a ser pesado, cargoso, apartarte del pecado. Y yo puedo dar testimonio en mi vida acerca de eso. Antes de haberme arrepentido en esa cama con Cristo, yo no quería. Yo muchas veces intenté apartarme del pecado, pero no podía, porque lo quería hacer sin Cristo. Hasta que un día reconocí mis pecados y dije a Cristo, ahora quiero vivir para agradarte a ti. ¿Y sabe qué? No quería pecar para que mi papá no me viera. Ya no quería dejar de pecar para que el pastor no me dijera nada, para que mi vecino no me diga nada, sino que quería dejar de pecar para agradar a Cristo. ¿Cómo podía yo ahora pecar siendo que en esta mañana le confesé y derramé mi alma, mi corazón a Cristo, aquel que me amó y entregó su vida en la cruz del Calvario? ¿Cómo ahora yo podría pecar contra Él? Eso es poner los ojos en Cristo. No voy a ir a esta parte porque ¿qué va a decir el pastor? ¿Qué va a decir mi papá? ¿Qué va a decir mi esposa? ¿Qué van a decir mis hijos? No, Cristo, tu ayudador, tu Salvador, aquel que se despojó de su gloria misma y vino a este mundo y se hizo hombre, y en la condición de hombre se hizo siervo de todos, se humilló hasta lo sumo y por eso Dios lo exaltó en gran manera. Ese Dios, ese Cristo merece toda nuestra gloria y nuestra honra. Sed santos porque Él es santo. Vamos a orar, hermanos, y vamos a pedir al Señor que bendiga su palabra. Padre Santo, amado Señor, gracias te doy por esta noche, Señor. Te pido, Padre Celestial, que
en esta noche aquellos hermanos que han escuchado tu palabra. Aquellos hijos tuyos, Señor, que han entendido, Señor. Te ruego que en esta noche, Señor, tomen una decisión. Que si han comenzado esta carrera, Señor, desanimados, Señor, que levanten sus ojos. Que ya no confíen en sus propias fuerzas, sino que ahora confíen en tu Hijo Cristo Jesús. A Él sea la gloria, porque Él es digno de toda adoración, porque Él murió por mí en esa cruz, no importándole mis pecados y mi condición. Entregó su vida y merece ahora que lo siga. Ayúdame, Señor, ayuda a cada hijo tuyo en esta noche a tomar su cruz, a tomar una decisión de ya no vivir la vida como la han vivido, sino que ahora puedan elevar sus ojos y buscar agradarte solamente a ti. Señor Padre Santo amado, Señor, te pido por aquellos que quizás todavía no han nacido de nuevo. Te pido que ellos, Señor, en esta noche puedan tomar una decisión, que no se vayan de este lugar sin haber arreglado las cuentas, Señor. Yo sé que amas, Señor, al perdido. Por eso entregaste a tu Hijo, tu único Hijo, para salvarlo. No permita que Satanás quite esa semilla en su corazón, esa semilla que ha sido plantada esta noche. Que, Señor, aquellos que son hijos tuyos, que el afán de este mundo, que la vanagloria de esta vida, Señor, no quiten esa semilla, Señor, este mensaje. Que todos puedan tomar esa decisión. Gracias te doy, Señor, porque nos has justificado, Señor. Nos has llamado por nuestro nombre. Bendice, Señor, tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te pido. Amén. Sí, ahí donde están con las cabezas agachadas, ojos cerrados, vamos a seguir un momento de meditación. Escuchamos la palabra de Dios hoy día. Yo te hago una pregunta. ¿Has recibido a Cristo como tu único y suficiente Salvador? ¿Ha habido algún momento en tu vida que pusiste toda tu fe solo en Jesucristo para ir al cielo? No en Cristo y la iglesia, no en la religión y el bautismo, solo en Cristo. Mira, la palabra de Dios dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dios dice que todos somos pecadores y por nuestros pecados estamos rechazados de la gloria de Dios. Pero también dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él, nada más, todo aquel que cree pueda tener vida eterna. Si no has recibido ese regalo de la vida eterna hoy, puedes recibirlo en este mismo momento a través de solo creer en Jesucristo. Mira, Jesucristo pagó el precio por tus pecados en la cruz. Él hizo todo. Él derramó su sangre, murió en esa cruz, a los 3 días resucitó. Él hizo todo lo que es necesario para ir al cielo. Nosotros, nuestra parte corresponde solo creer en Él, poner nuestra fe solo en Él y nada más. Si no has hecho eso alguna vez en tu vida, te animo en este mismo momento, ora conmigo y pon tu fe solo en Cristo. Puedes hacer una oración, algo así: Señor Jesús, admito que soy pecador. Creo que tú muriste en la cruz por mis pecados. Creo que a los 3 días resucitaste. En este momento pongo mi fe solo en ti. Mi fe solo en ti, Jesús. Sálvame, dame vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esa oración por primera vez en tu vida, te voy a animar que levantes tu mano ahora mismo. Levanta tu mano por primera vez. Pide a Jesús que te salve. Pusiste tu fe en Cristo. Gloria, veo esas manos. Amén. Puede bajar su mano. Ahora la palabra de Dios también dice, como el pastor habló de seguir en santidad, que debemos buscar, el primer paso de la santidad es obediencia. Obediencia a Dios. ¿Sí?
Dios dice que el primer paso de obediencia para el que puso su fe en Cristo es el bautismo. No tienes que bautizarte hoy, pero hoy tienes la oportunidad. Si has puesto tu fe en Cristo y entiendes claramente lo que hiciste y que ahora, ¿verdad?, has recibido el regalo de Dios, sos hijo de Dios y Dios dice, ahora quiero que vivas en santidad, quiero acercar, ¿verdad?, quiero que se acerques a mí y quiero que hagas mi voluntad. Y el primer paso que nos indica en su palabra es bautizarse. Hoy día podés bautizarse si gustas. Si tenemos el agua listo, podemos bautizarte y puedes empezar ese camino de vivir en santidad, buscar acercarte a Dios, buscar conocer más del conocer de sus bendiciones que Él tiene para ti. Pero eso siempre viene a través de la obediencia. Si hay alguien en este momento que diga, ¿sabes qué? Yo entiendo que soy pecador y puse mi fe solo en Cristo para la salvación y ahora quiero seguir a Cristo en obediencia, en bautizarme. Levanta tu mano en este momento. Quisiera bautizarme. Quisiera obedecer al Señor a bautizarme. ¿Ok? Está bien. Vamos a orar. Padre Santo, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros. Yo sé que no merezco nada. No merezco estar acá. No merezco poder compartir con mis hermanos. No merezco poder conocerte a ti, Padre. Y tú eres tan bueno. Padre, te ruego que nos ayudes en esta próxima semana a buscar vivir de acuerdo a tu palabra, vivir en obediencia a ti, buscar acercarnos más a ti, buscar vivir así como escuchamos en la santidad, porque tú habitas en santidad. Oh Padre Santo, te ruego que ayudes a cada uno que está acá, que pueda buscar de ti en esta semana de todo corazón y que pueda tomar tiempo de orar, hablar contigo, que pueda abrir la Biblia, ¿verdad?, tu palabra y leer de lo que tú tienes para ellos. Te ruego que puedas ayudarnos, Señor, te necesitamos. Ayúdanos a buscar más y más de ti. Doy gracias por ser tan bueno, tan misericordioso, tan paciente y por habernos alcanzado a nosotros, haber mandado a alguien a conocer, a que nos hable acerca del mensaje de tu evangelio. Gracias, Padre, por ello. En nombre de Jesús pedimos todas estas cosas. Amén.